Bienvenidos a leerciencia.net. En este video se desarrollan dos ejercicios de mínimo común múltiplo. El primer ejercicio dice así: cada día en el zoológico, Oscar alimenta a los animales. El león debe alimentarse cada 6 horas, el chimpancé cada 4 horas y el elefante cada 2 horas. Si la primera comida del día se le suministra a todos a las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche, ¿a qué hora vuelven a coincidir las horas de alimentación? Antes de ir con el ejercicio, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. En la descripción del video queda un enlace a un taller de lectura sobre mínimo común múltiplo. Para empezar, es necesario recordar que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el producto de sus factores primos comunes y no comunes. Para desarrollar este tipo de ejercicios, primero se escriben los datos que da el problema, en este caso 6, 4 y 2, y se procede a descomponerlos en factores primos. Al observar la primera fila de números encontramos números pares, por lo tanto son divisibles entre 2. De tal manera entonces que la mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Al mirar la segunda fila de números se encuentra otro número par, por lo tanto se vuelve a dividir entre 2. La mitad de 3 no existe en los números enteros, así que el 3 se vuelve a escribir como está. La mitad de 2 es 1. Al observar la tercera fila de números encontramos el 3, que es un número primo y por lo tanto solo es divisible entre sí mismo. Así que la tercera parte de 3 es 1. Cuando al final de cada columna hay un 1, quiere decir que el proceso de descomposición factorial ha terminado. Para encontrar el valor numérico de ese mínimo común múltiplo, se multiplican los factores primos que se han calculado. En este caso 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 6, 4 y 2 es 12. Esta cantidad es a su vez la respuesta de la pregunta que está planteada en el ejercicio. ¿Cuándo vuelven a coincidir las horas de alimentación? Entonces las horas de alimentación vuelven a coincidir 12 horas después de la comida anterior. Como la primera comida se sirvió a las 0 horas, entonces las comidas vuelven a coincidir a las 12 del día. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice así: ¿cuál es el menor número de dulces necesario para repartir entre grupos de 20, 25 o 30 alumnos? Como en el caso anterior, lo primero que se hace es escribir las cantidades aportadas por el ejercicio, 20, 25 y 30 en este caso, 20, 25 y 30, y se procede a descomponerlos en sus factores primos. Al observar la primera fila de números encontramos números pares. Siempre que haya números pares se divide entre 2. Por lo tanto, la mitad de 20 es 10. La mitad de 25 no se puede obtener en los números enteros, puesto que 25 es un número impar, así que se escribe en la segunda columna, en la segunda fila, tal y como está. Y la mitad de 30 es 15. Al observar la segunda fila tenemos todavía un número par, por lo tanto se vuelve a dividir entre 2. Entonces la mitad de 10 es 5. La mitad de 25, como ya se dijo, no se puede obtener en los números enteros, así que se escribe como está. Y lo mismo ocurre con 15. La mitad de 15 no se puede obtener porque 15 no es un número par, así que se escribe en la tercera fila como está. Si se observan los números de la tercera fila, todos son divisibles entre 5, pero 15 es divisible entre 3. Entonces, por ser 3 el siguiente número primo después del 2, se obtiene la tercera parte de 15.
La tercera parte de 5 no es posible, así que se escribe 5 como está. La tercera parte de 25 tampoco es posible, pero la tercera parte de 15 es 5. En la siguiente columna, todos los números son divisibles entre 5. Por lo tanto, se procede a sacar la quinta parte. Entonces, la quinta de 5 es 1, la quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. En la siguiente fila de números todavía hay un número por descomponer, que es el número 5, y por ser primo es necesario dividirlo entre sí mismo. Así que la quinta parte de 5 es 1. Como se dijo en el ejercicio anterior, cuando todas las columnas finalizan en 1, el proceso de descomposición factorial ha terminado. Y el valor numérico de ese mínimo común múltiplo es el producto de todos esos factores. Al multiplicar 2 por 3, por 5 y por 5 se obtiene 300. En otras palabras, 300 es el mínimo común múltiplo de 20, 25 y 30. Y es a su vez la respuesta de la pregunta que está planteando el ejercicio. El menor número de dulces necesario para repartir entre grupos de 20, 25 o 30 alumnos es 300 dulces. Hasta aquí el ejercicio. Espero que la explicación sea clara y de utilidad. Les reitero la invitación a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios y a leer el taller sobre mínimo común múltiplo, cuyo enlace está en la descripción del video. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.